mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, laboralmente hablando. Lunes 21 de abril del año 2025. Entramos a la semana de Pascua. Los escolares de preescolar, primaria y secundaria todavía tendrán una semana más de asueto. Para todo fin práctico, el resto de los mexicanos regresan a sus lugares, entre comillas, de trabajo o de estudio, si usted lo prefiere. Voy a comentarle a usted algo que sucedió en México hace muchos años. Allá por los años 60, fines de los años 60, el caricaturista Eduardo del Río, conocido como Rius, creó una historieta que causó furor en México entre la intelectualidad, el mundo político y en términos generales entre la comentocracia, vamos a ponerlo de esa manera. Y causó furor entre la clase política, los supermachos. Un éxito tremendo, y en el número 100 se despide Eduardo del Río de esa historieta por una chicanada legal del dueño de la editorial Posadas, un señor de apellido Mendizábal, si no estoy equivocado. Creo que le robó el nombre que tenía registrado Eduardo del Río, etc. Y entonces Eduardo del Río, Rius, creó una nueva historieta que se llamó Los Agachados. Y era una metáfora, vamos a decir, o una figura casi poética de la realidad política en México. El nombre de Los Agachados se aplicaba a los mexicanos que vivían en un pequeño pueblo del Bajío mexicano por agachones, porque aceptaban pasivamente la opresión, el trato de los políticos, etcétera, etcétera. Y éramos, pues, para todo fin práctico, agachados, agachones, sacatones. No nos pasaba por aquí que podríamos rebelarnos ante la clase política corrupta, ignorante, incapaz de aquellos años. Hoy, tal parece que casi nada ha cambiado. Seguimos siendo agachados, sacatones, cobardes, temerosos de opinar, temerosos de decir la verdad en torno a la tragedia que estamos viviendo o padeciendo, y la clase política, con ligeras variantes, muy pequeñas, sigue siendo exactamente lo mismo. Y la pregunta surge hoy, lunes 21, cuando regresamos a la pesadilla que es la vida hoy en este país. ¿Por qué somos tan agachados, tan cobardes, tan miedosos? ¿A qué se debe? Vamos a regresar a esta tragedia que es el México de hoy y que con toda seguridad será el México de mañana y el de pasado mañana. Por una simple y sencilla razón, seguimos siendo y seremos siendo todavía durante algunos decenios agachados. ¿Es posible que esto dure tantos años? 10, 20, 30 o más años. ¿O sucederá una especie de milagro y vamos a decir de repente, basta ya? Basta ya, señores. Vamos a dejar de ser agachones y empezar a ser, no héroes, no gigantes políticos, no. Empezar a ser simple y sencillamente ciudadanos. Pero tal parece que hoy en México ser ciudadano es algo que cuesta más trabajo que ser sicario, por ejemplo, o que ser narcotraficante. A estos dos
grupos humanos hoy en México con un gran poder. Los sicarios, los narcotraficantes, los que los apoyan, sus cómplices, dominan el país prácticamente sin mover un solo dedo. Que algunos que se rebelan ahí les dan una carraqueada, les dan un balazo en la nuca, pero en términos generales, nomás basta con que se sepa que trabaja con tal o cual grupo de la mañosada, o que es sicario y ya lleva 18, 20, 30, 40 mexicanos que se ha echado al pico, y no tienen miedo. Ahí andan felices, atropellan al que se les ponga enfrente, hacen ostentación de la riqueza, bien o mala vida, como guste usted, joyas, ropas de una cursilería increíble, de mal gusto extremo. Sin embargo, tienen una cohorte de compositores que cantan sus hazañas y decenas de grupos musicales que entonan esos corridos, y millones de mexicanos se saben las letras de esas canciones. Pero al mismo tiempo, es raro encontrar un mexicano que sepa cuántas estrofas tiene la versión original del himno nacional mexicano. Raro es también encontrar a alguien que sepa quién es el autor de la letra y quién de la música del himno nacional mexicano. Por supuesto que encontrar un ciudadano que diga su verdad, que se atreva a criticar al poder del gobernante, ni con la lámpara de Diógenes, diría el clásico. Somos, pues, para todo fin práctico, aquel México que reflejó en su historieta Eduardo del Río Rius. Primero los supermachos y posteriormente los agachados. Hoy es un momento adecuado para preguntarnos si seremos siempre así. Ayer, domingo de resurrección, es ocasión propicia, o fue ocasión propicia ayer, y hoy lunes es también ocasión propicia para preguntarnos: ¿algún día dejaremos de ser agachados? ¿Dejaremos de ser personajes de esa historieta de Eduardo del Río? La verdad es que yo voy a morir, tengo 80 años casi, y no veré ese cambio. Espero que mis nietos sí lo vean, porque hoy dudo incluso que mis hijos lo vayan a ver ese cambio. Por una simple y sencilla razón: nos gusta, nos deleita y satisface ser agachados. Nos culiempinamos ante el poderoso con gusto y un placer casi orgásmico. Nos encanta arrastrarnos, ponernos de tapete, demostrar nuestra cobardía, nuestra falta de tanates, para decirle al gobernante que es un inepto, que es un ladrón, que es un ignorante y que está llevando el país al precipicio. Nos faltan esas dos cosas, dos tanates, diríamos en Sonora. Qué tragedia, ¿verdad? Que prácticamente 60 años después, todavía aquella imagen de Rius en sus dos historietas, Los supermachos y Los agachados, todavía sigue siendo las figuras que reflejan de una manera objetiva y cruel y dura de lo que somos los mexicanos de hoy, del año 2025. A ver cuándo cambiamos. Por lo pronto, quiero agradecerles a ustedes que
sigamos sobreviviendo en esta selva que es México hoy. Y tal parece, me decía un amigo cuando platicamos este tema hace unos 2 o 3 días, que tal parece que hemos llegado a la conclusión de que para sobrevivir hay que ser agachados. ¿Qué piensa usted? ¿Es necesario y suficiente con ser agachados, con culiempinarnos ante el poderoso para poder sobrevivir hoy en México? ¿Qué piensa usted? Lo espero mañana martes aquí en este espacio que es más suyo que mío, La Mañanera de Ángel. Gracias.